Ya pueden empezar. Yo sé, no se te está escuchando. Recuerden que tienen que poner su cámara, ¿ya? Para la exposición, para el expositor. Doctor, parece el primer expositor está teniendo problemas con el audio, no se le escucha. ¿Quién es? Yoset. Sí, doctor, está con el audio prendido, pero no se le está escuchando. Avísale, por favor. Creo que está con audio apagado. Yoset, no se te escucha nada. Ya se está volviendo a reconectar. Bueno, a ver, resumiendo un poquito de qué trata el seminario. Hay que recordar que hay varias causas de hipertiroidismo, ¿ya? Y el tratamiento o los tratamientos pueden utilizarse para las tres causas más importantes de hipertiroidismo. Habíamos dicho que la causa más importante es la enfermedad de Graves, ¿no? Graves-Basedow. Casi 90% de los hipertiroidismos son causados por la enfermedad de Graves. Pero también hay el nódulo tóxico y el bocio multinodular tóxico. Entonces, el tratamiento del que van a hablar sus compañeros es aplicable a las tres patologías, ¿no? O a cualquier cuadro de hipertiroidismo, incluidas estas tres que son las más importantes, las más frecuentes. Pero van a ver que hay diferencias en la elección, o sea que, por ejemplo, para el Graves, ¿no? Se elige generalmente usar el tratamiento médico, pero para los nódulos tóxicos y el bocio multinodular se elige principalmente la iodoterapia. Entonces, en este seminario van a hablar de los fármacos que se utilizan, sus características, sus eventos adversos que son importantes. Van a hablar también del yodo y también de un tratamiento que cada vez se utiliza menos, que es la cirugía. Muy bien, ¿ya están listos, jóvenes? Yo sé que ya está. Doctor, ¿se me escucha? Sí, ahora sí. Doctor, buenos días. Ya. Vamos a continuar la Ok. cuestión. Doctor, Ok. buenos días. Muy buenos días. Vamos a hablar sobre el tratamiento del hipotiroidismo. Siguiente, por favor. Bueno, el artículo que en este caso nos toca es tratamiento del hipotiroidismo en manejo de enfermedad de tiroides y tiroides de Graves. Podemos ver una introducción de la enfermedad de Graves, que es un trastorno del sistema inmunitario que da lugar a una sobreproducción de hormonas tiroideas, la cual se considera un hipertiroidismo. Es una serie de trastornos que esta causa para una enfermedad de Graves, que la tríada clásica es un bocio, exotalmos y tirotoxicosis. Siguiente, por favor. Bueno, la prevalencia del hipertiroidismo es de 5 a 10 veces más común en las mujeres que en los varones. Tiene una incidencia anual de 3% y una prevalencia del 0.1 al 0.2% en varones, de 1.9 a 2.7 en mujeres. La enfermedad de Graves-Basedow ocasiona 85% del hipertiroidismo. Puede aparecer en cualquier edad, aunque predomina en la tercera y cuarta década de la vida y es más frecuente en las mujeres que en el varón. Siguiente, por favor.
En los factores etiopatogénicos vamos a hablar de los genéticos y de los ambientales. En los genéticos tenemos al HLA-DR, HLA-DR, el CTLA4, el PPTPN22, y en los ambientales tenemos el estrés, el tabaquismo, las infecciones, el posparto y la ingesta de yodo. Siguiente, por favor. La serología, la medición del TSH-RAB ofrece un diagnóstico rápido y preciso de la Graves-Base-2. Los inmunoensayos de la unión de esta son convencionales, son sensibles y específicos. Los bioensayos basados en células miden las concentraciones del TSH-RAB en una contracción de AB muy baja y a una disolución del suero muy alta. Siguiente, por favor. No, siguiente. Bueno, en la imagenología tenemos una ecografía. En la parte izquierda podemos ver una ecografía de Graves-Base y en la parte derecha este es un ecodoppler que muestra en la parte A la figura que está un poco morada. Es un corte longitudinal que muestra un parénquima heterogéneo. Y en el lado B, donde se ve manchitas rojas con azules, es una hipervascularización con Doppler de color, en la cual en el lado izquierdo vamos a ver un aumento de cómo es característico la tríada del bocio, que eso se va a encontrar en ecografía. Siguiente, por favor. Hablando ya de los fármacos antitiroideos, eh, tenemos a los fármacos antitiroideos tianoamina, que han sido el tratamiento más común de la enfermedad de Graves, los derivados de tiroideo, eh, metamizol, carbamazol y propil tiuracilo. Siguiente, por favor. En estos fármacos, ¿qué van a hacer? Van a inhibir la organización del yodo, la cual se da por un proceso catalizado por la peroxidasa tiroidea, aparte que también impacta negativamente la actividad del número de las células T intratiroideas, y esta cuando está una vez las células T, la generación de especies reactivas del oxígeno y la peroxidación de lípidos, esta puede producir un posterior daño oxidativo. Siguiente, por favor. Hablando ya de los fármacos, tenemos al metamizol. Es clásico, es el más común, es de la mayor distribución, de mayor eficacia y la vida media más larga. Los efectos secundarios son aceptables y de baja incidencia. La absorción de esta administración oral se aproxima a un 100%, lo que lleva a niveles séricos máximos en 1 a 2 horas. La concentración intratiroidea es notablemente más alta en el plasma, con niveles intratiroideos estables durante aproximadamente 22 horas después de la resorción. La dosificación diaria inicial depende de la gravedad del hipotiroidismo. Si se basa en la elección de los niveles de hormona tiroidea libre, estas usan de entre un 20 a un 30. Si el T4, si el factor T4 está aumentado de 2 a 3 veces. Siguiente. El carbamazol es un fármaco inactivo, es el menos disponible en todo el mundo. Metaboliza rápidamente la sangre que el metamizol, y con una potencia promedio 2 veces más débil que esta. El propiltiuracilo es un compuesto menos potente, 10 veces más débil que el etimazol. Inhibe adicionalmente la desioxidación de tiroxina, la tetraiotiroidina, en tejidos periféricos. Es para una terapia de primera línea tanto en la tormenta tiroidea de la enfermedad de Graves en las primeras 10 a 12 semanas también del embarazo. En este gráfico podemos ver si hay una baja una pérdida de TSH. Podemos ver el T3, el factor TSH-RAB y la tiroidea ultrasonida. Si el factor T3 incrementa, es una hipertiroiditis over. Si es normal, es una hipertiroiditis subclínica. Si el TSH-RAB es positivo, ya nos da una Graves hipertiroidismo, como estaba hablando en la serología, que estaba a ver este TSH-RAB. Si es negativo, son otras causas, ya debemos buscar otros factores. Si en el ultrasonido de la tiroidea sale un nódulo mayor a 2 centímetros, si es negativo, el scan no es bueno. Si es positivo, una tiroides descansa. Si en la enfermedad de Graves se usa el metimazol,
Ya en los serios eventos que tienen baja potencia, la complicidad, se puede usar el yodo radioactivo o la tiroiditis total, la cirugía, la que dijo el doctor que ya no es tan recomendable. Siguiente, por favor. Acá tenemos los tipos de tratamientos, que es el anitiroideo, tionamina, el RAI y la tiroidectomía. Las ventajas del mecanismo, por ejemplo, en la primera, tenemos que va a inhibir a las hormonas, la síntesis y bloqueos de la biotituracilo y la conversión. En las ventajas de la RAI tenemos que la distribución del tirocito y la tirectomía, que es la eliminación total de esta glándula. En las desventajas de la antitiroidea tionamina, tenemos que es la alta tasa de recaídas, un monitoreo frecuente y los eventos adversos que va a ocasionar esta. En la RAI tenemos los factores de riesgo, el control lento del hipertiroidismo, el hipotiroidismo de por vida, la exposición a radiación, el embarazo y la lactancia, y la concepción debe posponerse. En la tirectomía, por ejemplo, tenemos la hospitalización, el hipotiroidismo permanente. Y el mayor evento adverso tenemos en la antitiroidea la pancreatitis, la vasculitis, la hepatotoxicidad y la granulocitis. En la RAI tenemos la frecuencia, la exacerbación de la enfermedad de Graves preexistente, la tiroiditis por radiación y el cáncer mejorado con la mortalidad. Y la tiroidectomía tenemos, puede afectar el nervio laringio, una lesión en este nivel, el hipoparatiroidismo, la hipocalcemia y la anestesia de sus complicaciones de la anestesia. Siguiente, por favor. Uno de los eventos adversos podemos ver por su mayoría que va a ser la erupción, el prurito, la urticaria, la dispepsia, las náuseas, la artralgia, los granulocitos, la hepaticidad, la vasculitis y la pancreatitis. Siguiente, por favor. Bueno, en el embarazo, el hipotiroidismo de Gray afecta del 0.1 al 0.2% de los embarazos y aumenta el riesgo de resultados adversos tanto en la madre como en el niño. En condiciones óptimas, las mujeres con hipotiroidismo deben volverse bioquímicamente eutiroideas antes del embarazo. El uso de los fármacos, tanto con metimazol como el pretitiracilo, atraviesan la placenta con cinéticas similares y pueden producir hipotiroidismo fetal neonatal y efectos terogénicos en el embrión. Las causas de anomalías congénitas inducidas por los fármacos son de 3, 4 y el 2 a 3% para el metimazol, la atresia esofágica y conal, y para el pretilturacilo tenemos la fístula braquial y los quistes renales. El intervalo de tiempo crítico para la exposición del feto es de entre 5 a 6 semanas. El riesgo es considerado alto por el TSH, RAB alto, la presencia o la dosis también en estos casos. Siguiente, por favor. Y hablando del tratamiento antitiroideo de largo plazo, es en el hipotiroidismo bioquímico serológico, la positividad para el TSH-RAB persiste 18 meses después del inicio de la terapia del metimazol. La incidencia acumulada de recurrencia del hipertiroidismo en pacientes de enfermedad de Graves son tratados durante el promedio de 19 meses, con metimazol en constante con un grupo de enfermedad de Graves tratado durante 95 meses. Es el estudio que nos muestra el artículo. Además, se observa una baja incidencia en enfermedad de Graves en la dosis de mantenimiento de metimazol, con solo de 1.5% de los pacientes que experimentan la enfermedad de Graves graves. Esto se da por el tratamiento largo que tienen estos pacientes. Y el otro que la administración continua de este tratamiento o aquellos aleatorios, tanto el antitiroideo como el RAI, demuestran eutiroidismo estable y escasez de la enfermedad inducida por este antitiroideo. Siguiente.
Doctor, buenos días, compañeros, buen día. Vamos a continuar con la exposición. Yo les voy a hablar un poco acerca de la enfermedad de Graves, su clínica. Y como sabemos, la por favor. Nombre. Tapia y Yoshimardo, doctor. Ok. Ok. Continuando con la exposición, cuando hablamos acerca de la Graves subclínica, la enfermedad de Graves subclínica se clasifica como endógeno para aquellos pacientes que tienen una producción de hormona tiroidea asociada a la enfermedad de Graves, ¿no? Y se describe bastante de esta enfermedad como que tiene una morbilidad y una mortalidad cardiovascular que se han asociado a la enfermedad de Graves subclínica endógena, y a los que tienen los TSH séricas completamente suprimidas. Se dice también que la tasa de progresión de esta enfermedad de Graves subclínica al hipertiroidismo se manifiesta en los últimos 3 años posteriores, un aumento de un 30%, especialmente en aquellos pacientes que van a tener los anticuerpos de receptor de tirotropina estimulante persistente. Entonces se recomienda, por ende, que el tratamiento de la enfermedad de Graves subclínica en los pacientes con enfermedad de Graves en general, y el tratamiento se tiene que hacer para aquellos pacientes que tienen la enfermedad de Graves subclínica, aquellos que tienen mayor a 65 años. Y el tratamiento de elección para este tipo de enfermedad vienen a ser los ATD, ¿no? Como lo mencionaba mi compañero, los derivados de la tiouria. Ese es el primer tratamiento de elección. Ahora, con respecto al manejo sintomático y a la anticoagulación, se ha descrito que los síntomas cardíacos se observa frecuentemente en estos pacientes con hipertiroidismo de Graves. Dentro de ellos vamos a ver los más característicos, como la taquicardia sinusal, la arritmia supraventricular, la fibrilación auricular en pacientes de edad avanzada. Y como tratamiento para estos síntomas está de primera elección los betabloqueadores, ¿no? Como por ejemplo el propanolol o el bisoprolol. Está indicado esto en las primeras etapas de la enfermedad de Graves. Más o menos la dosis que se oscila de propanolol son altas, más o menos de 160 a 200 miligramos, la cual estos van a inhibir tanto la liberación de la hormona tiroidea, de la tiroides, como la desiodación de la T4. Por otro lado, también la anticoagulación está indicada, obviamente, en aquellos pacientes mayores que van a tener arritmias supraventriculares, y especialmente en aquellos pacientes que tienen mayor a 65 años y que están con fibrilación auricular. La anticoagulación es básico para estos pacientes, ¿no? Para el manejo sintomático y para aquellos pacientes que tienen edad avanzada y la fibrilación auricular. Siguiente, por favor. Bien, como bien lo mencioné en un inicio, una de las terapias del tratamiento para este tipo de patología es el yodo reactivo. Y hay 5 cosas que debemos recordar con respecto al tratamiento con el yodo reactivo, y están indicados en 5 cosas que debemos recordar. Está indicado, 1, en pacientes con hipertiroidismo persistente, después que completan un ciclo de tratamiento con los ATD de 12 a 18 meses. 2, en aquellos que tuvieron una recurrencia o una recaída de la tirotoxicosis. 3, en aquellos pacientes que no cumplieron con el tratamiento del ATD. 4, con sujetos con efectos secundarios importantes inducidos por ATD. 5, en aquellos individuos, obviamente, que eligen este enfoque. Como también hay contraindicaciones para este tipo de tratamiento. Dentro de ellos está las contraindicaciones para el yodo reactivo, son el embarazo, la lactancia,
2, la enfermedad de Graves con bocio nodular y sospecha de cáncer de tiroides. 3, presencia de orbipatía de Graves activa. Y 4, en aquellos pacientes con un alto riesgo reconocido de desarrollo y exacerbación de la orbipatía de Graves. En la fisiopatología es cuando, por ejemplo, los anticuerpos del receptor de tirotropina es altamente estimulante. Y también se menciona a aquellos pacientes que tienen hipertiroidismo severo, una contraindicación para aquellos pacientes que tienen un hipertiroidismo severo, con niveles altos de T3 sérica y en aquellos pacientes que son fumadores. Ahora, se ha visto riesgos con este tipo de tratamiento, ¿no? Hay riesgos en donde, más allá de los riesgos que puede tener esta terapia, es eficaz, obviamente, el yodo reactivo para lograr que para que, o sea, como esta terapia viene a ser, ¿no? ¿Cómo lo explico? O sea, como sabemos, el resultado va a ser la destrucción de la glándula tiroides con esta terapia. Y se debe manejar también cuidadosamente que para este tipo de tratamiento los pacientes deben de dejar de tomar los ATDs una semana antes y después de la administración con este yodo reactivo. Ya que los ATDs van a afectar negativamente la eficacia y el éxito a este tipo de tratamiento. También se menciona de que los pacientes con cáncer de tiroides diferenciado, tratados con yodo reactivo, tienen un riesgo muy significativamente mayor. ¿A qué cosa? A neoplasias malignas secundarias. Pero el artículo menciona también que esto no ha sido concluyente para aquellos tratados con yodo reactivo, ¿no? Por hipertiroidismo. Pero que se ha visto un seguimiento, un estudio longitudinal con aquellos pacientes que tenían 25 años que confirmaron un mayor riesgo de cánceres secundarios. Entonces, eso debemos tener un poco de cuenta porque como consecuencia estos cánceres secundarios fueron a nivel de mama, a nivel de riñón, a nivel de estómago. Y como sabemos, la mortalidad, por ejemplo, por cáncer de mama es significantemente asociado a la mortalidad, ¿no? De cáncer sólido que puede aumentar con esta mayor actividad con el yodo reactivo. Bueno, eso como un dato adicional, ¿no? Siguiente, por favor. Atrás, por favor. Siguiente. Bueno, se borró, creo, una diapositiva. El otro tipo de tratamiento es la tiroidectomía. Atrás. Bueno, pero un poco el otro tratamiento de elección es la tiroidectomía. La tiroidectomía, lo voy a mencionar, que más o menos de qué habla el artículo. También tiene indicaciones, ¿no? Para aquellos pacientes que tienen enfermedad de Graves. Dentro de ellas va a estar uno para aquellos pacientes que van a tener el hipertiroidismo persistente, una recurrencia de tirotoxicosis después de completar un primer ciclo de los ATD. La otra indicación va a ser para sospecha de cáncer de tiroides. La otra indicación va a ser para una glándula tiroidea grande que va a ser mayor de 50 a 60 milímetros y que va a estar asociado a algunos síntomas comprensivos netamente de esta enfermedad. 4 para bocio nodular y la orbipatía de Graves activo. Y 5 para hiperparatiroidismo concurrente y también para el embarazo en el segundo trimestre.
Y para este tipo de cirugía, que es la tiroidectomía, los ATDs van a ser muy necesarios antes de este tipo de tratamiento, especialmente para aquellos pacientes que van a tener el hipertiroidismo severo. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar de alguna otra manera a evitar complicaciones perioperatorias y disfunción tiroidea no controlada. En el tratamiento quirúrgico para este tipo de cirugías se asocia una solución que contiene yoduro de potasio, la cual va a disminuir el flujo sanguíneo de la tiroides y la pérdida de sangre intraoperatoria. Y la tiroidectomía es un tratamiento es muy rentable, es muy efectivo, la cual se tiene que tomarse como un tratamiento eficaz, ¿no? Bueno, eso con respecto a la tiroidectomía, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, bueno, en esta diapositiva es bien interesante porque se habla de lo que es el receptor de crecimiento similar a la insulina 1 como un nuevo autoantígeno en la orbipatía de Graves y el nuevo tratamiento, ¿no? Que es con el teprotumumab. Un poco para abordar de esto, recordamos un poco la fisiopatología, ¿no? Cómo es que actúa este nuevo fármaco. Ya, se han visto unos ensayos en que se ha demostrado que el receptor del factor de crecimiento, a ver un ratito, por favor. Ya. O sea, el objetivo de este estudio ha sido que se ha demostrado en un estudio que los receptores del factor de crecimiento o sea, ha habido un estudio de un médico británico que los factores de la insulina 1, se asocian a los sitios de unión de los IGF-1R en los fibroblastos cultivados obtenidos quirúrgicamente en pacientes con orbipatía de Graves. Entonces, este nuevo autoantígeno expresa en la superficie de las células dianas orbitales. Es por eso que se determina en la clínica, ¿no? De los exoftalmos en el paciente. Y así como expresan en las células dianas orbitales, también eso se va a expresarse a nivel de las células T y de las células B, en aquellos pacientes que tienen orbipatía de Graves. Entonces, el TSHR, que es los anticuerpos del receptor de la tirotropina estimulante y el receptor del factor de crecimiento, se van a se colonizan en los eritrocitos y en los fibroblastos orbitales. Y después de que cuando se une a su ligando en las células que expresan las TSHR, existe una intercomunicación entre el TSHR y el IGR1R que conduce a una activación de las vías intracelulares que descendentes dependientes de las IGR1R. Entonces, lo que se ha determinado esto es de que se han añadido más pruebas al papel principal del IGF-1R en la orbipatía de Graves mediante pruebas in vitro del nuevo anticuerpo monoclonal, que es el anti-IGF-1R humano, el teprotumumab, este nuevo fármaco. Entonces, esta unión del teprotumumab a su ligando pudo inhibir tanto la activación del IGF-1R como la señalización intracelular posterior por los ligandos endógenos, así como inducir la internalización y la degradación de la IGF-1R.
Entonces, el resultado del teprotumumab redujo la liberación de las citocinas proinflamatorias estimulantes por el TSH de fibrocitos aislados de pacientes con enfermedad de Graves y ha disminuido notablemente la expresión de la TSHR y de la IGF-1R en los fibrocitos. También como otro estudio, que ha sido multicéntrico, controlado y aleatorizado, se ha demostrado la eficacia y la tolerabilidad aceptable de este nuevo fármaco del teprotumumab en sujetos con enfermedad ocular tiroidea grave y activa. Y este fármaco produjo una mejoría rápida e impresionantemente de todos los síntomas, ¿no? Y de la gravedad que podía presentar esta enfermedad. Obviamente ha sido después del primer ciclo de 8 infusiones intravenosas consecutivas durante 24 semanas. En este estudio también se ha determinado los aumentos significativos en la puntuación total del cuestionario de calidad de vida específico de la enfermedad a la semana 24 y a principios de ese año del estudio que se realizó. Se ha visto también de que este fármaco es un tratamiento de rutina para estos pacientes con uropatía de Graves inflamatoria grave y sí se está recomendándose porque ha sido identificado por la FDA de los Estados Unidos, ¿no? Para que se pueda usar este nuevo fármaco. 2 minutos para acabar. Ok. Siguiente, por favor. Bien, con respecto a lo que viene a ser la enfermedad de Graves en la época de la pandemia COVID, también es bien interesante porque se dice que el hipertiroidismo mal controlado va a aumentar el riesgo de infección por COVID-19, y especialmente en aquellas personas que tienen una edad avanzada. Por ejemplo, las infecciones por COVID-19 pueden precipitar una tormenta tiroidea en pacientes con una disfunción tiroidea mal controlada. Entonces, se puede concluir que el COVID-19 aumenta notablemente el riesgo de morbilidad y de la mortalidad en general en estos pacientes, aún más que son pacientes mayores. Pero sí, para esta enfermedad con hipertiroidismo grave se debe continuar con la medicación de los ATDs y debe ser monitorizado por un médico a largo plazo. ¿Qué más? También por otro lado, los pacientes que tienen uropatía de Graves pueden tener una mayor susceptibilidad por COVID-19 como resultado de los efectos inmunosupresores de la enfermedad de Graves, y que que se ha dado un verdadero impacto por este virus en pacientes aunque son inmunosuprimidos y que puede ser muy riesgosos para estos tipos de pacientes, ¿no? Y bueno, el tratamiento son con glucocorticoides a grandes dosis y glucocorticoides sistémicos que se deben ofrecer como medidas locales, como preventivos para esta enfermedad. Siguiente, por favor. Ya, doctor. Buenos días, continuando con la exposición. Mi nombre es Ángeles Herrera Roque. Ahora paso a hablar sobre lo que es la terapia con yodo radioactivo para el hipertiroidismo. En cuanto al yodo radioactivo, vamos a encontrar que este es un isótopo de yodo que va a emitir radiación beta de tipo negativo en un 90%. Este puede consumirse, ya como mencionaron, vía oral, tanto en cápsulas o en forma líquida, el cual va a actuar siendo absorbido hacia el torrente sanguíneo, concentrado, oxidado y también va a ser organificado principalmente por lo que son las células tiroideas. Es así que va a causar lo que es una respuesta inflamatoria temprana, puede actuar sobre una oclusión y una necrosis de las células foliculares. Su efecto va a ser ionizante, en el cual va a destruir las células tiroideas y con esto va a causar lo que es una disminución del tamaño tiroideo y una incapacidad para la secreción de hormonas tiroideas.
¿En qué va a ser utilizado? Vamos a encontrar que va a ser utilizado en el hipertiroidismo autoinmune, en el nódulo tiroideo, también en la enfermedad de Graves, en el carcinoma tiroideo y en el bocio multinodular tóxico. Bueno, ya a modo de comparar con los hipertiroidismos, vamos a encontrar que el hipertiroidismo manifiesto, como mencionaron, va a haber un T3 y un T4 elevado y un TSH indetectable, mientras que para un hipertiroidismo subclínico, lo que van a ser normal son los T3 y T4 normales y ya también el TSH se va a encontrar de manera disminuida. Vamos a encontrar que según su mecanismo, los hipertiroidismos podemos clasificarlos por los excesos de síntesis intratiroidea en lo que va a ser la enfermedad de Graves, lo que ha sido anteriormente mencionada, que va a ser la causa más frecuente de hipertiroidismo. Como segundo vamos a encontrar el bocio multinodular tóxico, también conocido como la enfermedad de Plummer, la cual va a ser una causa frecuente, pero ya también en pacientes que van a ser ancianos. Y finalmente, el adenoma tóxico. La enfermedad de Graves, como modo de resumen de todo lo que mencionaron, va a ser, como dije, la causa más común de hipertiroidismo. Es un trastorno autoinmune en el cual va a haber una hiperestimulación de lo que es el receptor del TSH por los anticuerpos TC1, los cuales van a cursar con clínica principalmente de un hipertiroidismo primario clásico. En este caso se van a acompañar, como vemos en las imágenes, de oftalmopatía, de dermopatía y un bocio difuso. En cuanto a la oftalmopatía, vamos a ver que se va a dar por exceso de lo que va a ser el tono adrenérgico, en el cual va a aparecer, como vemos en las imágenes, una retracción palpebral y una leve proptosis, la cual va a presentarse acompañada de una mirada fija. Y en cuanto a la dermopatía, como encontramos en la imagen del medio, vamos a ver que como visualizamos ahí, va a ser un edema difuso, va a presentar gran serodermia, en la cual va a haber pérdida del vello cutáneo y se va a asemejar, bueno, dicen que se asemeja a lo que va a ser una piel de naranja. En cuanto ahora hablando a cada una de las otras causas, el adenoma tóxico, vamos a ver que este va a ser más frecuente entre mujeres, esto de 30 a 50 años. En este caso va a ser un adenoma único de gran tamaño, en el cual el examen físico vamos a palpar un nódulo único y su malignidad va a ser de forma rara. En cuanto al bocio multinodular tóxico, ya también se va a dar más frecuentemente en ancianos y en ancianas mujeres, ¿no? Este va a ser multinodular, va a ser hiperfuncionante y también va a ser autónomo. En este caso vamos a encontrarlo de manera retroesternal principalmente. Va a presentar síntomas, va a acompañarse de síntomas cardiovasculares, puede presentar apatía y también estos síntomas de compresión. En conclusión, ambos, ¿qué es lo que nos van a causar? Van a causar lo que va a ser la síntesis autónoma y no regulada de la hormona tiroidea, la cual finalmente va a terminar en una mutación del gen del receptor de la tirotropina. Aquí, la captación del yodo radiactivo por la tiroides. Vamos a encontrar que va a empezar porque el yodo va a entrar en la membrana apical, donde vamos a encontrar en el transcurso lo que va a ser la tirotropina y el simportador de sodio-yodo. A nivel de esta membrana apical también vamos a encontrar que va a intervenir lo que es la penderina, para luego así llegar finalmente a lo que van a ser o dar finalmente lo que son residuos de tirosilo y de tirosilo de tiroglobulina para tener como producto final lo que va a ser el T3 y el T4. En un tejido tiroideo normal, lo que vamos a encontrar es que la tirotropina nos va a servir principalmente, vamos a tener que necesitar, perdón, tirotropina para la captación de lo que va a ser el yodo en las células foliculares para que intervenga. Ahora, aquí vamos a encontrar que en la enfermedad de Graves. En este caso, vamos a ver que el anticuerpo del receptor de tirotropina va a activar lo que son los receptores de tirotropina, por lo cual el yodo radiactivo, como vamos a ver en la imagen de la izquierda, va a ser captado, va a ser concentrado en toda la glándula. En este caso, si encontraríamos un tejido tiroideo normal, como mencioné anteriormente, se va a requerir tirotropina para estimular la captación del yodo, en este caso por las células foliculares, ¿no? Y en los otros casos, como es el adenoma tóxico y el nódulo, vamos a encontrar que la tirotropina va a estar suprimida, lo cual va a causar que el yodo radioactivo solo tenga captaciones en diferentes zonas, ¿no? En cuanto al adenoma tóxico, su captación va a ser principalmente de tipo focal, mientras que
multinodular, vamos a encontrar que la captación va a ser de forma focal o en parches como en las imágenes, ¿no? En este caso, los fármacos antitiroideos pueden darse o se dan en algunos casos antes de la administración del yodo radioactivo. Esto para que, o bueno, con la finalidad de que se pueda conseguir niveles de tirotropina de forma que vuelvan a los niveles normales o se eleven, ¿no? Pero en este caso vamos a ver que el yodo radiactivo va a entrar tanto al tejido tiroideo autónomo como en el normal. El uso clínico, vamos a encontrar que principalmente se usa para el tratamiento para hipertiroidismo. En cuanto a la terapia y la cirugía con yodo radioactivo, van a ser las terapias definitorias para el hipertiroidismo. Vamos a encontrar también que puede acompañarse de fármacos antitiroideos, otro tratamiento para el hipertiroidismo, donde van a estar el metimazol, el carbimazol y el propiltiuracilo. En estos fármacos, como decía anteriormente, también pueden darse esto antes de la cirugía antes de la administración con yodo radioactivo. También puede ser usado en el hipertiroidismo de Graves durante 1 o 2 años para con lo que queremos conseguir es una posible remisión futura, ¿no? Ahora, en cuanto al bolso nodular tóxico y el adenoma tóxico, vamos a ver que en estos dos casos la terapia es una terapia definitoria, el uso de yodo precoz de forma radiactiva o mediante cirugía. Ahora, vamos a encontrar algunos casos donde vamos a ver que la terapia, el yodo, tanto sin glucocorticoides, con glucocorticoides o la cirugía o los fármacos antitiroideos van a estar de manera preferencial o de primera línea, ¿no? En cuanto a la enfermedad de Graves, se recomienda usar yodo sin glucocorticoides o podemos usar principalmente la cirugía o los fármacos antitiroideos. En cuanto al embarazo, se encuentra el yodo contraindicado de forma absoluta y con lo que se trata va a ser con fármacos antitiroideos. En cuanto a los lactantes, también está contraindicado el yodo en cualquiera de sus presentaciones. Y con lo que se trata es la cirugía y fármacos antitiroideos. En, en casos en los que va a carecer de cuidado infantil, lactante, vamos a encontrar que la terapia preferida va a ser los antitiroideos. Y en cuanto a la oftalmopatía activa leve, vamos a encontrar que podemos darle tanto yodo con glucocorticoides, cirugía, fármacos antitiroideos. Y bueno, en un paciente fumador de igual manera. En una oftalmopatía, en este caso que ya sea de un grado moderado o grave, lo preferente es una cirugía y también los fármacos antitiroideos. Hay que aclarar que no es en lactantes, sino en mujeres que estén dando lactancia. Sí, perdón. ¿Ya? Y la otra fila es en personas que cuidan niños pequeños, o sea, que tienen hijos pequeños. Eso es por la radiación que da el yodo. ¿Ya? Ok, continúa, por favor. Ahora en este caso vamos a encontrar si el paciente presenta un bocio grande y va a tener síntomas obstructivos, con lo que se le va a tratar principalmente son con yodo, con glucocorticoides y también con cirugía. En cuanto a que presente un nódulo tiroideo, el cual va a presentar resultados sospechosos de biopsia, la terapia preferente va a ser la cirugía. Y en el nódulo tiroideo, el cual presente resultados de biopsia benignos altos, el tratamiento va a ser yodo sin glucocorticoides, la cirugía o fármacos antitiroideos. Y en casos en los que los nódulos tiroideos tengan riesgo quirúrgico, podemos encontrar como terapia preferida lo que van a ser el yodo sin glucocorticoides y también el fármaco antitiroideo. Y bueno, en casos en los que el riesgo quirúrgico, hay un alto riesgo quirúrgico con corta vida expectante, vamos a encontrar que el tratamiento preferido van a ser los fármacos antitiroideos y los demás van a tener una contraindicación de tipo relativa. Y bueno, en una mujer en la cual desee volver a embarazarse o embarazarse en menos de 6 meses, el tratamiento que le debemos dar preferentemente va a ser la cirugía y los demás van a estar, bueno, tanto el yodo va a estar contraindicado por lo que dijo el doctor, por la radiación que emite. Ahora, en cuanto a la cirugía de tiroides previa, podemos tratarle con yodo y también con fármacos antitiroideos. En cuanto al adenoma tóxico bocio multinodular, como mencioné anteriormente, la terapia preferida va a ser con yodo, en este caso sin glucocorticoides, y también podemos realizarle una cirugía.
En casos de que el bocio sea grande y también tenga síntomas de obstrucción, vamos a ver que la terapia preferida va a ser la cirugía nódulo tiroideo con sospecha de resultados de biopsia, bueno, o encontrar un nódulo tiroideo en resultados de biopsia, va a ser la terapia preferida, una cirugía. En casos con alto riesgo quirúrgico, va a ser el yodo. Y bueno, igual que el anterior, que tenga un riesgo quirúrgico con corta vida expectante, la terapia preferida va a ser los fármacos antitiroideos. Ya, ahora aquí, vamos a encontrar contraindicaciones para el tratamiento con yodo radioactivo. Entre estas, las contraindicaciones absolutas y en ningún caso se puede dar, van a ser el embarazo, la lactancia y en casos de que hay una incapacidad para cumplir con las normas de seguridad radiológicas. En estos casos, por lo que mencionó, que es la radiación que va a emitir. Otra indicación que podemos encontrar, pero no es del todo absoluta, es la oftalmopatía moderadamente grave, ya que en estos casos lo que se va a dar es una exacerbación de la afección, o sea, de la oftalmopatía, en la cual, pero se puede, digamos, reducir esto con una administración simultánea de glucocorticoides. En estos casos, lo que vamos a encontrar también es que se va a empeorar en pacientes en los cuales sean fumadores. Va a ser seguro este tratamiento en mujeres en edad fértil y en niños mayores. Este, Vamos a encontrar también a los bloqueadores beta adrenérgicos, los cuales podemos darlo con esto para mejorar o conseguir una mejoría de los síntomas. Vamos a encontrar también pacientes con alto riesgo, entre los cuales va a estar pacientes con alto riesgo para darle yodo radioactivo, entre los cuales están los pacientes ancianos de edad avanzada, pacientes que presenten enfermedad cardiovascular subyacente, pacientes que presenten síntomas hipertiroideos graves y pacientes en los cuales la concentración de la hormona tiroidea sea de 2 a 3 veces más alta que el límite normal del rango superior normal. Doctor, buenos días. Soy Herrera Son como de Shirley. Bueno, continuando con la exposición, como vemos en la diapositiva y como mi compañera lo estuvo mencionando, en cuanto al yodo radioactivo, en este caso el yodo radioactivo beta, esta se va a administrar por vía oral y se va a administrar con una dosis única de yoduro 131 que va a estar marcado con sodio. En cuanto a su administración, puede ser en forma de líquidos o puede ser en forma de cápsulas. Su absorción va a ser súper rápida y va a tener una concentración dentro de la glándula tiroides. En cuanto a su eliminación, va a ser mediante los riñones o puede ser mediante hemodiálisis. En el artículo se menciona varios ensayos en donde se sugirió una superioridad en cuanto a dosis calculadas que tenían en cuenta el peso tiroideo, esto estimado en gramos, también la dosis deseada y también la captación de yodo en 24 horas. Sin embargo, otros estudios indican que el uso de 3 dosis fijas según el tamaño de la glándula, esto medido mediante palpación, fue igualmente eficaz. En cuanto al aclaramiento de yodo radioactivo, vamos a ver que esto se va a reducir en pacientes que presentan insuficiencia renal, por lo que se puede decir que los demás órganos del cuerpo y la médula ósea van a estar expuestos a dosis mucho más altas. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a la necrosis celular que va a estar inducida por el yodo radioactivo, vamos a ver que esta se va a producir de una forma gradual y se indica que debería transcurrir aproximadamente un intervalo de 6 a 18 semanas o inclusive antes de que se pueda alcanzar el estado hipotiroideo o eutiroideo del paciente. Va a ser muy importante este intervalo, ya que aquí el hipertiroidismo puede empeorar antes de que se resuelva. En caso de que el paciente haya recibido tratamiento con fármacos antitiroideos, esto se podría reanudar 3 a 7 días después de la administración de yodo radioactivo y además se debería continuar el tratamiento con agentes bloqueadores beta-adrenérgicos. Vamos a ver que en cuanto a la función tiroidea del paciente, esta se debería controlar aproximadamente dentro de 4 a 6 semanas. Algo muy importante por mencionar es que si la función tiroidea se ha llegado a normalizar, se debería interrumpir el tratamiento con fármacos beta bloqueantes como el propanolol o el bisoprolol y fármacos antitiroideos como el metimazol o el cardimazol o el propiltiuracilo.
Vamos a ver que en cuanto a levotiroxina, esta se va a indicar básicamente para que pueda mantener la función tiroidea normal. Vamos a ver también que la supresión de la TSH o de la tirotropina, esta podría prolongarse después de un tratamiento exitoso, por lo cual va a ser muy importante que se realice, ¿no?, una medición de T4 y T3 libre, ya que va a ser muy esencial, ¿no? Y esto debería realizarse durante meses después de la terapia con el yodo radioactivo que se les va a dar. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien. Vamos a ver que en cuanto al yodo radioactivo, si se va a administrar las cantidades suficientes, se vio que podría desarrollar hipotiroidismo en un porcentaje de 80-90% de los pacientes que van a presentar enfermedad de Graves. Solo el 14% va a requerir de un tratamiento adicional. Vamos a ver que en cuanto haya un fracaso con una primera dosis para que se pueda curar el hipertiroidismo, y también que haya una necesidad, ¿no?, de un posible ciclo de tratamiento, van a ser estos evidentes en un tiempo aproximadamente de 3 meses. Esto en el caso de que si el tamaño de la glándula no va a retroceder y si también los niveles de hormona tiroidea van a permanecer altos, ¿no? El T3 y el T4, como vemos en la imagen, van a permanecer altos. Sin embargo, si el grado de hipertiroidismo va a ser mínimo 3 meses tras el tratamiento inicial, los niveles hormonales podrían aproximarse al rango normal o al estado hipotiroideo, por la cual se debe obviar, ¿no?, la necesidad de un nuevo tratamiento. También se vio que en cuanto a un hipertiroidismo, en este caso recurrente, en el artículo menciona que se va a deber esto básicamente por la estimulación continua que va a haber de los receptores de la tirotropina en el tejido no ablacionado. Vamos a ver también que en pacientes que presentan la enfermedad de Graves, la ablación completa de la glándula va a ser el objetivo principal, ¿no?, de la terapia con el yodo radioactivo. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto al adenoma tóxico, el objetivo principal va a ser extirpar en este caso, ¿no?, el adenoma, que va a ser un nódulo único, como vemos en la imagen. Como vemos en la imagen se ve, ¿no?, una gamografía con yodo, donde vemos que el nódulo va a ser captado por el yodo y es un nódulo autónomo. Vamos a ver que en caso de que se administre el yodo radioactivo, cuando se va a suprimir el nivel de tirotropina, esto producto, ¿no?, del resultado del estado del hipertiroidismo del paciente, no se va a concentrar en el tejido extranodular normal, por la cual el paciente debería estar eutiroideo después de la ablación del adenoma. Sin embargo, va a ser probable de que pueda existir hipotiroidismo si el paciente se va a tratar previo fármacos antitiroideos, en este caso el metimazol, y también el metimazol, ya que aquí los niveles de tirotropina o el TSH no se van a suprimir al momento del tratamiento, lo cual va a permitir que el yodo radioactivo se concentre dentro del epitelio tiroideo normal. Vamos a ver que en cuanto al retratamiento, en el artículo lo menciona que va a ser necesario en el 10 al 30% de los pacientes que van a presentar este adenoma tóxico. Siguiente, por favor. Bien. En cuanto a los pacientes que presentan el bocio nodular tóxico, su resultado va a depender básicamente de la extensión del tejido tiroideo autónomo. Como vemos en la imagen, van a ser varios nódulos, ¿no?, hiperfuncionales. En reducir el tamaño del bocio. Doctor, ¿se me escucha? Sí, se perdió un ratito, pero ya se te escucha. Ya. Sí, continúa. Fue muy corto. Bueno, continuando, como les decía, dentro del bocio nodular tóxico, en los pacientes que lo presentan, el resultado va a depender, en este caso, de la extensión del tejido tiroideo autónomo. Como vemos en la imagen, van a ser varios nódulos hiperfuncionantes, ¿no? Y también esto va a depender del nivel de tirotropina al momento del tratamiento.
En el artículo se muestra estudios donde muestran objetivos, los cuales van a consistir en también reducir el tamaño del bocio, donde los niveles sean normales o elevados de tirotropina, van a facilitar en este caso la captación del yodo en el tejido tiroideo, tanto autónomo como no autónomo, lo cual va a reducir el tamaño del bocio. En cuanto al retratamiento, ya. En cuanto al retratamiento con yodo radioactivo en pacientes que presentan bocio nodular tóxico, el artículo menciona que va a ser necesario aproximadamente en 6 a 18% de los pacientes. Vamos a ver además que para que pueda ocurrir un hipotiroidismo, se va a dar. Avísenle que se fue el audio. Doctor, ¿se me escucha? Ya, ahora sí. ¿Hasta dónde se me escucha? Es que creo que mi internet está muy lento. No, fue un minuto nomás que se te fue. Ya, continúa con el bocio nodular tóxico, ¿verdad? Sí. Ya, como les decía, ¿no? El resultado va a depender de la extensión del tejido tiroideo autónomo y de los niveles de tirotropina en el momento del tratamiento. Dentro del artículo, se hizo estudios donde mostraron objetivos, los cuales consistían, ¿no? En reducir el tamaño del bocio, donde los niveles normales o elevados de la tirotropina facilitarían, ¿no? La captación de yodo en el tejido tiroideo tanto autónomo o no autónomo, lo que va a reducir el tamaño del bocio. El retratamiento lo consideran que es necesario en aproximadamente 6 a 18% de los pacientes y se menciona que para que ocurra el hipotiroidismo se da solo en un 3% en los pacientes después de un año del tratamiento. Y también que va a ocurrir esto con mayor frecuencia en pacientes que van a presentar la tiroiditis de Hashimoto. Siguiente, por favor. Ya, en Estados Unidos el yodo radioactivo se va a administrar de forma ambulatoria, a diferencia de otros países donde van a requerir específicamente de la hospitalización. Esto debido a los problemas de seguridad de la radiación, ¿no? Sin embargo, actualmente los requisitos de la seguridad radiológica van a variar de un país a otro y esto también podría depender de la dosis de la radiación administrada, ¿no? Bueno, en el cuadrito vamos a ver las recomendaciones que se van a dar en cuanto al uso de yodo radioactivo. Por lo general, se va a recomendar evitar sobre todo el contacto con niños y mujeres embarazadas durante una semana para poder restringir el contacto cercano, ¿no? Por ejemplo, menciona que se debería mantener una distancia aproximadamente de 1.8 metros y debe ser, también se debe ser muy meticuloso con el uso y la limpieza de los baños, ya que todos los pacientes que van a recibir yodo radioactivo van a tener el potencial de poder exponer a sus contactos domésticos mediante secreciones, ¿no? Como la saliva, la orina. También se debe evitar compartir tazas o utensilios, dormir en la misma cama y el contacto sexual, también el contacto cercano con niños y mujeres embarazadas. Se debe evitar dormir con otro adulto aproximadamente de 3 a 11 días, según esto, las dosis que se les va a dar. En cuanto a la administración de una dosis promedio de yodo radioactivo, en el artículo mencionó que aproximadamente tenía un precio de $392 a $750. En otro análisis, el costo del tratamiento para el hipertiroidismo de Graves, esto teniendo en cuenta las pruebas de laboratorio, teniendo en cuenta las imágenes, las visitas al consultorio y las posibles complicaciones que podría presentarse, fue aproximadamente de $23,610 para el yodo radioactivo y de $33,195 para la cirugía. Esto según las tasas de Medicare del 2007. Siguiente, por favor.
Ya. Dentro de los efectos adversos que se van a dar tras el yodo de la terapia con yodo radioactivo, se va a presentar la tiroiditis por radiación. Esta va a ser una inflamación dolorosa y va a ocurrir en el 1% de los pacientes. Su tiempo de duración es aproximadamente 2 a 3 semanas. Y en el artículo indica que esta afección se va a asociar con mayor frecuencia a la exacerbación de la tirotoxicosis. Esto debido a la liberación, ¿no?, de la hormona tiroidea mediada por la destrucción. En cuanto al tratamiento para esta tiroiditis, consiste básicamente en antiinflamatorios no esteroideos y también los bloqueadores beta-adrenérgicos. Sin embargo, algunos pacientes pueden requerir glucocorticoides, esto para que puedan aliviar el dolor. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto al bocio multinodular tóxico, hasta el 5% de los pacientes, Graves se va a desarrollar después de la terapia con yodo radioactivo y se va a indicar que va a ser probable que la liberación de los antígenos tiroideos del tejido inflamado va a desencadenar esta producción, ¿no?, de anticuerpos receptores de tirotropina. En este caso, esta afección se va a tratar con una segunda dosis de yodo radioactivo. Siguiente, por favor. Ya, bueno, aquí son conclusiones que se dieron de los diferentes estudios que se realizó. Se vio que en la mayoría de los estudios el yodo radioactivo no se ha asociado con un mayor riesgo de cáncer. Sin embargo, en un pequeño porcentaje se aumentó el riesgo de cáncer de tiroides, esto principalmente en los pacientes que presentaban bocio nodular tóxico. Y se pensó que se debía en gran parte a la enfermedad, más no al tratamiento. Se vio también que las conclusiones, los pacientes que recibían terapia con yodo radioactivo tenían un mayor riesgo de muerte, esto por enfermedad cardiovascular, principalmente durante el primer año del tratamiento. Se vio también que el tejido tiroideo nodular podría retroceder después de la ablación con yodo radioactivo, sin embargo, rara vez va a desaparecer y con el tiempo podrían desarrollarse calcificaciones. En cuanto a los nódulos calcificados, estos van a ser evidentes en imágenes posteriores que se van a realizar y es aquí donde la mayoría de los radiólogos lo consideran como precancerosos y pueden conducir hacia una cirugía de tiroides. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a las áreas de incertidumbre, en el artículo menciona que aún hay mucha incertidumbre en cuanto al a un tratamiento óptimo, ¿no?, para el hipertiroidismo. Esto debido a la ausencia de datos de ensayos controlados y que estén bien diseñados. Además, indica que una terapia óptima parece diferir entre médicos, entre pacientes y sociedades profesionales. Dentro de las preguntas que podrían abordarse por estudios bien diseñados, podrían incluirse, ¿no?, ¿qué pacientes que reciben yodo radioactivo requieren tratamiento previo con fármacos antitiroideos? ¿Cuándo los pacientes son tratados por primera vez con fármacos antitiroideos? Si debería iniciarse los fármacos después del tratamiento con yodo radioactivo y de ser así, ¿en qué intervalo? ¿Y cuáles serían las intervenciones posteriores óptimas? ¿Y cuáles serían los costos de seguimiento? Se vio también que la controversia va a rodear a las pautas para la seguridad en cuanto a la radiación después de esta terapia, ¿no? Por ejemplo, en el 2008, la Comisión Reguladora Nuclear emitió una declaración en cuanto a la protección de los niños que pueden entrar en contacto con pacientes que reciban el yodo radioactivo. En esta declaración se sugirió que los médicos deberían considerar y mantener a los pacientes hospitalizados si viven con bebés o niños pequeños. Sin embargo, pese aún existe, ¿no?, la incertidumbre sobre y muchos otros temas, ¿no?, relacionados en cuanto al uso seguro y apropiado en cuanto al yodo radioactivo. Siguiente, por favor. Ya. Dentro de las directrices de sociedades profesionales para el tratamiento del hipertiroidismo, la Asociación Americana de Endocrinólogos considera, ¿no?, el pretratamiento con fármacos antitiroideos para la edad avanzada en pacientes con enfermedades que presentan enfermedad cardiovascular y síntomas de hipertiroidismo grave o con concentraciones de hormonas tiroideas. Establecen que son opciones de tratamiento razonable el yodo radioactivo, los fármacos antitiroideos y la cirugía. La cirugía le mencionan que va a ser útil para pacientes con oftalmopatía de Graves activa de moderada a grave
y se agrega glucocorticoides en pacientes con oftalmopatía leve activa y fumadores. Y es muy importante que en niños mayores de 10 años se debería considerar, ¿no?, el yodo radioactivo, la cirugía y el tratamiento con fármacos antitiroideos, en este caso el metimazol. Siguiente, por favor. Ya. Dentro de las recomendaciones que se van a dar en el artículo, estas recomendaciones básicamente lo daban para un caso clínico que se mencionó en el artículo. Bueno, el caso era de una paciente mujer de 37 años, presentaba palpitaciones, temblores, dificultad para respirar y tenía baja de peso aproximadamente de 9 kilos. A esta paciente se le diagnosticó de hipertiroidismo de Graves. Al momento del diagnóstico, la paciente presentaba apoptosis leve y no presentaba signos de inflamación ocular. Al examen físico, su glándula tiroides era 2 veces mayor que el tamaño normal y sus concentraciones de hormonas tiroideas eran del T3 era de 665 y del T4 de 5.7. El tratamiento que recibió esa paciente fue metimazol por 1 año y sus pruebas tiroideas se normalizaron. Sin embargo, la paciente suspendió el tratamiento 10 semanas antes de que haya presentado, ¿no?, las palpitaciones y los temblores. Algo muy importante es que la paciente tiene una hija de 3 años, no fuma y la paciente deseaba volver a estar embarazada. Fue al endocrinólogo y le recomendó una ablación con yodo radioactivo. Entonces, como vemos, el paciente descrito va a ser por decir, un excelente candidato para la terapia con yodo radioactivo. Las únicas limitaciones serían tener precauciones, ¿no?, en cuanto a la seguridad radiológica, en este caso, evitar el contacto cercano con su hija de 3 años, ¿no?, hasta por lo menos de 1 semana, y el embarazo generalmente posponerlo, ¿no?, 6 meses después de tratamiento con yodo radioactivo. También el paciente podría optar por una cirugía, ¿no?, para poder acortar este proceso. O también podía optar por aplazar la terapia definitiva y poder reiniciar, ¿no?, los fármacos antitiroideos debido a la preocupación que se puede asociar con la anestesia o el deseo de querer evitar una cicatriz. Sin embargo, es muy fundamental aún, ¿no?, discutir las opciones de tratamiento que va a requerir el paciente. Siguiente, por favor. Bueno, eso sería todo, doctor. Gracias. Ya, gracias, jóvenes. ¿Preguntas? Ya han puesto algunas en el chat. Judith dice, ¿cuáles son los eventos adversos de la cirugía, de la tiroidectomía? ¿Quién ha hecho esa parte? Tiroidectomía. Creo que puede ser Yoshimardo. Sí, doctor. Como le decía, la tiroidectomía, ¿no? O sea, es un tratamiento muy bueno, pero obviamente en todo procedimiento quirúrgico va a tener eventos adversos. En el artículo sí menciona algunos, como un evento adverso puede producir en el paciente lo que viene a ser un edema del laringio. Otra viene a ser también lo que viene a ser una lesión a nivel del nervio laringio recurrente. La hipocalcemia, obviamente también, y hemorragias o hiperparatiroidismo como eventos adversos. Pero son mínimos los riesgos, doctor, porque también menciona que obviamente un cirujano experimentado para este tipo de tratamiento es mínimo los eventos adversos, ¿no? Sí lo menciona también, por ejemplo, para la lesión del nervio laringio recurrente es menor al 1% incluso. Pero sí, Dime, ¿por qué se produce la hipocalcemia como evento adverso? Obviamente, doctor, como la tiroides tiene regula los niveles de calcio. No. A nivel perdón, o sea, a nivel del hueso, tiene al ser extraído, digamos, por completo, los niveles de calcio disminuyen y por ende va a tener el paciente una hipocalcemia, ¿no? No, la razón es que justamente por la experiencia o experticia del cirujano, recuerda que en la tiroides, detrás de la tiroides se ubica otra glándula. ¿Cómo se llama? La paratiroides. Exacto.
es la paratiroides. Ah, perdón, me ¿Ya? confundí. La paratiroides. Entonces, los eventos adversos de la cirugía tienen mucho que ver con la experiencia del cirujano. ¿Ya? Entonces, el cirujano a veces no puede ser que no identifique la paratiroides, porque en el dibujo de anatomía del libro es fácil identificar, pero en la cirugía es difícil. Entonces, no identifica las paratiroides y las daña, o bien las saca, o bien daña su vascularización, y el paciente queda con hipoparatiroidismo, no con hiper, como has mencionado. ¿Ya? Y el hipoparatiroidismo, la paratiroides sí tiene control sobre el calcio. Los eventos adversos no son pocos, ¿eh? Son bastantes. En la práctica vemos bastantes eventos adversos. Hipoparatiroidismo y la lesión de cuerdas vocales. No es poca, depende mucho de la experticia del cirujano. Pero a veces, pues, los cirujanos, bueno, depende, pues, de su experticia, ¿no? ¿Ya? Ese es. Ya, segunda pregunta. Dice, bueno, otra complicación es que el paciente queda sin tiroides y obviamente queda con hipotiroidismo postquirúrgico. Es otra complicación. ¿Por qué la terapia con yodo radioactivo tiene un riesgo de producir neoplasias malignas? ¿Ya? ¿Quién habló de eso? Creo que Magali. O Celia. A ver, por favor, contesten esa pregunta. ¿Es verdad que la terapia con yodo tiene riesgo de producir neoplasias malignas? Creo que Celia habló de eso. ¿Está Celia? ¿O alguien, cualquiera del grupo? Sí, doctor, pero no toco ese tema, yo Magali lo tocó. Ya, Magali. Magali, ¿estás? Sí, doctor. Ya, ¿puede Doctor, producir ¿sería? neoplasia maligna? Sí, doctor, ¿sería por el medio de radiación que va a emitir esta terapia? Sí, efectivamente, el riesgo es por la radiación. Recuerden que el yodo emite radiación y la radiación puede conducir a neoplasias. Entonces, hay ese riesgo, pero se han hecho muchos estudios, incluso actualmente hasta se puede dar yodo en niños, ¿ya? En niños también se da. Como has visto en la conclusión, justo en tu conclusión decía que el riesgo de neoplasias o sea, no existe, ¿no? A pesar que es una sustancia radioactiva. No hay riesgo de producir neoplasias malignas, o sea, es seguro el tratamiento, ¿ya? Se tiene cierta precaución, dice, en contraindicaciones, esta precaución en personas que ya tengan un cáncer, ¿no? Como precaución, ¿ya? Pero todos los estudios han demostrado que no hay riesgo de producir neoplasias malignas, ¿ya? En teoría podría uno pensar, han hecho estudios y no hay riesgo. Iván Mejía dice, ¿cuántos días se debe estar aislado después del tratamiento con yodo radioactivo? Creo que también Magali, ¿no? O Celia. ¿Cuántos días? Creo que es Celia. ¿Cuántos días se debe estar aislado? Celia. Doctor, recomienda aproximadamente una semana. Sí, una semana. Ya, eso es por el tiempo de radiación. El yodo, Sí, de acuerdo a las recomendaciones. ¿cuánto tiempo de radiación tiene? Mm, Celia. ¿Dice el artículo o no? En la parte que mencioné, no, pero si no me equivoco, tarda en hacer efecto aproximadamente de 6 a 18 semanas. No, una cosa es el efecto, otra es el tiempo de radiación. El tiempo de radiación es el tiempo en que emite radiación beta, ¿ah? Es más o menos 11 días. O sea, el átomo, o sea, primero que el yodo lo vuelven radioactivo, quitándole electrones, por eso se vuelve radioactivo, ¿ya? Se vuelve un átomo inestable. Entonces, el átomo después tiende a estabilizarse. El tiempo de radiación que emiten estos radioisótopos es variable. Por ejemplo, hay otros radioisótopos como el tecnecio, que su tiempo de radiación es horas nomás, ¿no? El yodo demora 11 días, ¿no? Su máxima radiación está entre el 1 y 4 días. Entonces, ese tiempo de radiación pues, puede ser pues, peligroso para mujeres embarazadas, por eso que está contraindicado en el embarazo.
no debe estar en contacto principalmente con mujeres embarazadas, niños, ¿no? Porque están emitiendo radiación, es como es una persona que emitiendo radiación. No se ve claro, ¿no? Como bien ha dicho, la radiación se emite más o menos hasta 2 metros, tampoco es que emite a kilómetros, ¿no? 2 metros nada más. Entonces, por eso se recomienda un aislamiento de una semana más o menos, porque los últimos días, ya el día 8, 9, ya la radiación es muy pequeña. En realidad son radiaciones bajas, ¿no? Pero se tiene todos estos cuidados. No es tan caro como decías, acá, bueno, en el Perú no cuesta tanto, cuesta 500 a 1000 soles un tratamiento con yodo, ¿no? Damos yodo acá en el Perú. Otra pregunta, dice, ¿por qué la terapia con yodo está contraindicada en el bocio nodular o cáncer de tiroides? A ver, aclara eso, por favor. Doctor, en el cuadro mencioné, no está contraindicado. En realidad, para el bocio nodular es una terapia preferida, pero en este caso se le Exacto. da tanto yodo con glucocorticoides o sino cirugía. Exacto, más bien está indicado es indicación preferente en el nódulo tóxico y en el bocio multinodular tóxico. Lo que dice sí que es cuando hay cáncer de tiroides, se dice que por este efecto radioactivo, ¿no? No se recomienda utilizar cuando es cáncer de tiroides. Pero recuerden también que dice que la prevalencia de cáncer de tiroides en el hipertiroidismo es muy baja, muy baja. ¿En qué situaciones, dice, se aplicaría el efecto Wolff-Chaikoff y con qué tipo de terapia? ¿En qué situaciones se aplicaría el efecto? A ver, alguien que ha hecho yodo, ¿qué es el efecto Wolff-Chaikoff? Yoset, no he hecho esa parte. Creo que yodo, Celia y Magali. A ver. Celia. No leí el reparto bueno, de ese efecto. El efecto Wolff-Chaikoff. Bueno, como estás dando yodo, ¿no? Estás dando yodo. El yodo puede tener dos efectos, ¿no? Uno, estimular a la tiroides y causa hipertiroidismo. Y la otra es anular la acción. Es como que se sobresatura del yodo y también causa hipotiroidismo. En este caso, la cantidad de yodo que se aplica es bien baja, ¿no? Por eso que no se observa efecto Wolff-Chaikoff en el tratamiento con yodo, no se observa, ¿ya? Generalmente el efecto Wolff-Chaikoff se observa cuando hay alta cantidad de yodo. Y cuando se usa yodo reactivo, en realidad es baja la concentración de yodo, ¿no? Pero este yodo emite pues radiación. No hay efecto de Wolff-Chaikoff en la radioterapia con yodo. ¿Ya? Otra pregunta dice, ¿después de cuánto tiempo hay una disminución de los signos y síntomas del hipertiroidismo? Eso sí han dicho, a ver, Magali creo. Contesten por favor esa pregunta. ¿Después de cuánto tiempo, o sea, mejora el hipertiroidismo en otras palabras? Esa es una pregunta interesante, qué bueno que la resalte. ¿Cuánto tiempo? Celio, Magali. Magali creo. Contesten, por favor. Celia, Magali. Doctor, si no me equivoco, decía de 3 a 6 meses aproximadamente. Correcto, correcto. 3 a 6 meses, más o menos. Se espera hasta 6 meses. Generalmente es a 2 a 3 meses. ¿Ya? 3 meses es el tiempo, pero se puede esperar hasta 6 meses que haya efecto. ¿Ya? Jimmy dice desde... ya, esa era la pregunta de Jimmy. ¿Cómo es la dosificación del metimazol si los niveles de FT4 es muy alta? Esa es la pregunta para el primer grupo. Joseph o Yoshimardo. Joseph, que no ha hablado nada. El FT4 es muy alto, doctor. Creo que leí que en este caso se debería suspender, creo, doctor. ¿Cómo suspender? Si el T4 es alto, quiere decir que está en hipertiroidismo, pues, ¿no? Hay que darle tratamiento. Entonces, la pregunta es si la dosis de metimazol
¿Se debe dar más dosis si la T4 es muy alta o la dosis es normal? Joseph. Pero doctor, si hay un incremento del T4, supongo que aumentará la dosis. Claro, lo lógico sería aumentar la dosis, ¿no? Pero la respuesta es no, no se aumenta la dosis, se empieza con una misma dosis. ¿Has revisado la dosis? Por si acaso, dentro del tratamiento médico, tenemos el metimazol, el carbimazol y el propiltiuracilo. Tenemos 3 medicamentos. En el Perú, por si acaso, tenemos solo metimazol. Ya les comenté en la clase, solo tenemos metimazol. No tenemos ni carbimazol ni propiltiuracilo. La dosis puede ir entre 10 a 40 miligramos más o menos. Entonces, se empieza con una dosis de 20 a 30 miligramos, ¿ya? A todos los pacientes. No depende del T4, ¿no? A todos los pacientes se empieza esa dosis. ¿Cuál es el evento adverso más grave del metimazol, Josep? ¿Del metimazol, doctor? Sí, esa es pregunta de examen segura. ¿Cuál es el evento adverso más grave? El más grave, doctor. No, doctor, no sabría. Sería. ¿Alguien después de Yoshimardo? Doctor, ¿no es la granulocitosis? Eco, la agranulocitosis. O se llama también leucopenia, ¿no? Bajan las... Sí, doctor. Sí, Ese es lo más grave. ¿Por qué? Porque una persona que tiene leucopenia, imagínate que le dé COVID, ya se muere. Si le da cualquier infección, puede ser grave, hace sepsis. ¿Ya? Ese es lo más grave. ¿En qué porcentaje se da ese evento adverso, Yoseto Yoshimardo? Doctor, creo un artículo, el 0.2% lo menciona la Más o menos 0.2%. O sea, es poco frecuente, pero 0.2 se ven casos. En la práctica, de hecho, vemos el gran temor de dar este medicamento es ese efecto adverso. ¿Y cómo lo prevengo? ¿Hay forma de prevenir? Ya, esa pregunta les pongo en el pasito. En personas con enfermedad cardíaca, ¿cuál es el tratamiento más adecuado? ¿Quién ha hecho esa tabla? Creo que Celia. Pacientes con hipertiroidismo y enfermedad cardíaca, ¿cuál sería el tratamiento más adecuado? En enfermedad de Graves subclínica, doctor, ¿a eso se refiere? ¿O a...? Ya, bueno, a ver, en subclínico. Sí menciona el artículo para la enfermedad de Graves subclínica, doctor. Lo menciona, ¿no? Que para el manejo sintomático es los betabloqueadores adrenérgicos, el propanolol o el isoprolol, que tiene que ser a altas dosis, de 160 a 200 miligramos. Y también como un manejo está la anticoagulación para aquellos pacientes que presentan una arritmia supraventricular, para aquellas personas con enfermedad cardíaca. Hay que recordar que los beta-adrenérgicos es un tratamiento sintomático, ¿no? Enfermedad cardíaca, yo diría que el tratamiento más adecuado es el yodo, ¿no? Porque el hipertiroidismo te lleva, como hemos descrito, a taquicardias. Y si ese paciente ya tiene una enfermedad cardíaca, entonces una taquicardia puede hacer un infarto, puede tener una complicación cardíaca. Entonces, en esos pacientes yo recomendaría yodo para un tratamiento definitivo ya, ¿no? Claro, obviamente se le puede dar inicialmente antitiroideos, pero el plan sería darle yodo. ¿Cuál es el medicamento que se usa en la tormenta tiroidea y en el embarazo? A ver, en el embarazo, en la tormenta tiroidea creo que no ha habido, usamos lo que tengamos, o sea, propiltiuracilo, tiamazol, cualquiera de ellos puede utilizarse, pero hay que recordar que en la tormenta hay que tratar a todo el paciente, o sea, hay que darle beta bloqueadores, corticoides, etc. Lo vamos a revisar en la próxima clase.
En el embarazo, ¿qué medicamento se utilizaría? Doctor, se Yoshimar. recomienda. Doctor, el propiltiuracilo, director. Sí. ¿Perdón? El propiltiuracilo. Ese es más El recomendable en la propiltiuracilo tiroidea y en el tiene, embarazo. exacto, ¿tiene eventos adversos en el embarazo, el propiltiuracilo? Doctor, según lee el artículo que se aconseja tomar en 5 meses y de ahí un control de acuerdo al T3 y T4 y de acuerdo a la dosis también, si es mayor a 10 ya es un riesgo. Ya. Eso lo menciona el artículo. Ya, sí. En el embarazo, bueno, el propiltiuracilo no está exento de eventos adversos de malformaciones. También los tiene, pero es en menor proporción que el metimazol. Es en menor proporción. Por eso que se prefiere usar propiltiuracilo. ¿Cuál es el tiempo de mayor riesgo de eventos de malformaciones? O sea, ¿en qué meses del embarazo? ¿Puedo repetirlo? Pero no lo escuché bien. ¿En qué meses del embarazo es más riesgoso utilizar estos medicamentos para malformaciones congénitas? Eh, Doctor, en los 3 primeros meses, pero en el artículo le dice que se suspende en la semana 5. Exacto, pero la semana 5 está dentro de los 3 primeros meses, pues, ¿no? Entonces, obviamente cuando está en organogénesis, ¿no? Que es el primer trimestre. Entonces, en ese tiempo, ¿no? En lo posible, no usar o usar la mínima dosis posible, ¿no? En los siguientes meses ya podría utilizar cualquiera de los dos medicamentos. Dice Valia, ¿cuándo se debe realizar cirugías? ¿En qué pacientes? Bueno, sí lo ha aclarado ahí, ¿no? En casos de bocios grandes generalmente, ¿no? En esos queda la cirugía. Y en los que obviamente tienen contraindicación para usar orales, por ejemplo, hace agranulocitopenia, o sea, leucopenia. Entonces, no se podría usar antitiroideos, ¿no es cierto? Y tiene contraindicación para el yodo, o sea, no se puede usar yodo, ¿no? Digamos, está embarazada. Entonces, en ese paciente habría que hacer cirugía, ¿no? O sea, la cirugía También, se usa en pacientes que hay contraindicación para antitiroideos y para yodo. doctor, también se puede hacer hacer las cirugías en pacientes embarazadas. Sí lo menciona el artículo, hasta Claro, el segundo exacto, trimestre. embarazadas. Porque en la embarazada no se puede usar yodo, ¿no? Y si esa embarazada, digamos, hace reacción a los medicamentos, se podría indicar cirugía. Sí, doctor, hasta el segundo trimestre, ¿no? ¿A qué se debe la alta tasa de recaídas en los antitiroideos? Recaídas. Porque, bueno, permítame contestar, es porque el tratamiento médico, o sea, el metimazol, que también se llama tiamazol por si acaso, ¿ah? No son tratamientos curativos. Lo que hacen estos medicamentos es solamente disminuir la producción de hormonas tiroideas. Entonces, no son tratamientos curativos. Por eso es su alta tasa de recaídas. Dejas el tratamiento y obviamente si la enfermedad está activa va a volver a presentar hipertiroidismo. El hecho es de que el Graves se puede autolimitar. La enfermedad de Graves puede durar 6 meses, 1 año, 18 meses, 2 años, ¿no? Y se autolimita. Entonces, das tratamiento mientras esté activa la enfermedad, ¿no? Y uno se va dando cuenta que la enfermedad va pasando, le va bajando la dosis hasta en un momento retirar el medicamento, ¿no? No es que le haya curado con el tratamiento, sino que la misma enfermedad remite. Es por eso que en el nódulo tóxico y en el bocio multinodular, el tratamiento de elección es yodo, porque ese nódulo tóxico sí no va a remitir. Si está ahí, va a estar presente todo el tiempo, nunca se va a curar. Por eso que en esos pacientes con nódulo tóxico y bocio multinodular se debe dar siempre, de preferencia, tratamiento con yodo. Muy bien, jóvenes. Les doy la pregunta. ¿Tienen el problema hoy también de que no pueden dar? Les voy a dar hasta las 9 para el examen. ¿Está bien? Tenemos rotación ahorita, doctor. Sí, doctor. Tiene Por rotación. favor. Ya está. Hasta las 10:30 entonces, ¿ya? Ya Ya, son doctor. 3 preguntas. Es lo que hemos estado conversando. Entonces pongo hasta las 10:30, ¿ya? En la próxima clase discutimos las respuestas. Ya, jóvenes, muchas gracias. Que tengan buen día. 10:30. Gracias, doctor. ¿Ya? La próxima clase, el viernes, es el otro seminario de tratamiento de oftalmopatía, por si acaso, ¿ya? Muy bien, buen día.